En este video te vamos a estar mostrando 5 lugares que no te podés perder de la quebrada de Humahuaca. Y atención, porque algunos no son tan conocidos. Antes de arrancar, te invitamos a suscribirte al canal. Todas las semanas subimos un video nuevo. Todas estas actividades las hicimos por cuenta propia, alquilando auto y saliendo desde Tilcara, donde consideramos que es el mejor lugar para alojarse en la quebrada, ya que cuenta con mayor infraestructura y además geográficamente se encuentra en el medio de todo, lo que lo hace mucho más conveniente. El primer lugar que estaremos visitando es la famosa Garganta del Diablo. Para llegar hasta aquí se puede hacer de dos maneras, o yendo caminando desde el pueblo de Tilcara, o se puede ir en auto y luego hacer una pequeña caminata de 30 minutos aproximadamente. Si vamos en auto, hay que tener en cuenta que el camino no está en muy buen estado y también puede ser complicado para los que sufren de vértigo. Nosotros elegimos hacerlo caminando. Salimos desde la plaza principal de Tilcara hacia el Pucará. Una vez que llegamos al famoso puente que estamos viendo en imágenes, en vez de cruzarlo, hay que doblar a la izquierda y aquí comienza el verdadero camino. Otro de los lugares que podemos visitar en Tilcara es la Garganta del Diablo. Vamos a hacer aproximadamente 2 horas de caminata desde la ciudad, pasando por estos paisajes increíbles y después vamos a llegar a la famosa Garganta del Diablo. La caminata se hace entre montañas y todo en subida. Aunque no es de gran dificultad, con la altura, el calor y las pendientes puede llegar a ser algo complicado. Desde el puente de Tilcara hasta el ingreso al predio tenemos aproximadamente 1 hora y media de caminata. Los paisajes que nos vamos a ir cruzando son realmente muy lindos, pudiendo tomar dimensión de todo lo que nos rodea en este lugar único en el mundo. Una vez que llegamos a la puerta del predio hay que pagar una pequeña contribución y de ahí hay que caminar otros 30 minutos. Y ahora llegamos al final del recorrido. Esta es la cascada de la Garganta del Diablo. Son más o menos unos 20-30 minutos desde que entramos al predio. El camino acá se hace en medio de la naturaleza, por lo que es importante llevar buen calzado y estar dispuesto a mojarse un poco, ya que también por acá pasa un arroyo. No les vamos a mentir, una vez que llegamos al lugar es realmente muy lindo, pero la verdad que lo que vale la pena es todo el camino, haciendo que la satisfacción de llegar sea aún mayor. Seguimos por este lugar muy poco promocionado, pero que para nosotros es de los mejores destinos que podés encontrar en la quebrada de Humahuaca. Estamos hablando de la quebrada de las Señoritas, en el pueblo de Uquía. Este particular lugar está a un poco más de 30 kilómetros de Tilcara y es algo que no te podés perder. Se podría decir que es un paraíso oculto. Se trata de un recorrido con mucho color para disfrutar a pie, que tiene una antigüedad que varía entre el 1.000.000 y los 3 millones de años, conformada además por cavernas y grietas tectónicas. Los tonos de tierra se mezclan entre el rojizo y gris en contraste con el azul del cielo, lo cual da una perspectiva maravillosa, ideal para hacer trekking. Ascendiendo por la quebrada empedrada, se termina en un callejón sin salida tras 1 hora y media de recorrerla a pie. Desde el fondo se pueden observar formaciones blancas que terminan en picos de corta elevación que sugieren formas femeninas. Ya frente a las figuras, para algunos hay petrificadas 3 señoritas, por eso el nombre de este lugar. Aquí te vas a poder sacar 1000 fotos llenas de color en este lugar que no tiene nada que envidiarle a los lugares más conocidos de la quebrada. Seguimos por un clásico de esta zona, pero quédate hasta el final porque todavía nos queda una sorpresa por conocer. Ahora sí, nos vamos hacia las Salinas Grandes. Para llegar hasta acá hay que tomar la cuesta del Lipán. Una ruta llena de curvas y contracurvas con un paisaje increíble, pero no apto para los que sufren de vértigo. Acá estaremos nada más ni nada menos que a 4.170 metros de altura sobre el nivel del mar. Es muy común que la gente se apune, así que hay que ir preparado. Hay que hidratarse mucho y en lo posible mascar coca, eso te va a ayudar mucho.
Una vez que llegamos a las salinas, te encontrarás con este territorio blanco en lo que podemos decir que es el medio de la nada. Para ingresar tendrás que contratar un guía en el mismo lugar, el cual irá siguiendo en tu propio vehículo por la ruta demarcada. Esto es muy importante porque si te salís de la ruta, el auto se puede quedar y se hace muy difícil salir. Aquí estaremos recorriendo los grandes piletones de sal y te explicarán cuál es la importancia de esta salina, además de sacarte las mejores fotos. Realmente parece un paisaje de otro planeta. Los videos no muestran lo increíble que es este lugar en donde no vas a poder diferenciar el piso del cielo. Seguimos por otro clásico de la zona y uno de los puntos más lindos de toda la Argentina. El Hornocal, también conocido como el Cerro de los 14 Colores, está ubicado a 22 kilómetros de Humahuaca, el pueblo más cercano. Para llegar aquí se puede hacer en auto particular o en una camioneta 4x4 que podés contratar antes de arrancar el camino. Si vas en auto particular, tened en cuenta que el camino está en muy mal estado y además tiene muchos precipicios. En nuestro caso, nos tocó un día nublado y fue muy difícil manejar entre las nubes y la lluvia que caía. Tuvimos miedo. Una vez que llegás, también hay que tener suerte de que el día esté despejado. Esto lo podés consultar antes de arrancar el camino a los lugareños. Ellos te saben decir cómo está el lugar. En el caso de que haya muchas nubes como nos tocó a nosotros, la vista no es del todo perfecta. Por suerte, estuvimos un tiempo hasta que se despejó y pudimos disfrutarlo de la mejor manera. A este lugar hay que ir sí o sí, es de los lugares más lindos de todo el país. Y llegamos a nuestra última atracción. Uno cuando va a Purmamarca seguro que conoce la vista del Cerro de los 7 Colores, que es espectacular. ¿Pero sabías que se puede caminar por este paisaje? Esto lo haces en el Paseo de los Colorados. Simplemente tendrás que caminar hacia el Cerro de los 7 Colores y tomar una calle que sale hacia la derecha. Este camino circular te llevará por el medio de las montañas y tendrás un paisaje espectacular a tu alrededor. El recorrido se hace aproximadamente en 1 hora y lo mejor de todo es que es de dificultad baja, cualquier persona puede hacerlo. La finalización se hace en un cementerio de montaña muy colorido que se encuentra en la zona. Y de esta manera terminamos nuestro video, esperamos que te haya servido para tu viaje a la quebrada de Humahuaca. Te invitamos a darle me gusta y suscribirte al canal, nos vemos la próxima semana.